Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Perdón que sea un día feriado para dar la clase, pero bueno, trataré de ser breve en lo posible y no sacarles mucho tiempo este día. ¿eh? No fue idea mía el tema de hoy, el darlo el día de hoy. Así que bueno, pido disculpas a todos. Eh, bueno, ya arrancamos. Después, si se va sumando más gente, vamos viendo. Yo el día martes subí el trabajo que me correspondía a mí. En realidad lo subí recién el martes porque no. Bueno, me lo dieron a último momento, así que bueno, tuve pocos días y les pido disculpas porque capaz que no pudieron leerlo antes de hoy, el día de hoy, pero bueno, la idea es repasar un poquito lo que escribí y, y bueno, y en la medida que avancemos yo armé un PowerPoint para que ustedes tengan más fácil lo que voy diciendo y si surgen dudas de lo que si lo leyeron, me las transmiten acá en el chat y bueno, si no, me interrumpen y yo voy parando. Igual si voy muy rápido también, la idea es que haya una ida y vuelta, que este tema que está bueno, el tema este de realidad es un tema interesante, porque es de mucha actualidad, que tiene les va a tocar mucho desde que sean abogados en adelante. Este tipo de temas son muy recurrentes en Mar del Plata, así que bueno, está bueno que lo charlemos. Así que bueno, comenzamos. En realidad el título de la clase de hoy es sobre los daños y perjuicios en la relación consorcial. Bueno, como ustedes saben, es un caso especial, digamos, justamente el tema de los daños y perjuicios en la relación de consorcio, porque justamente el consorcio y sus integrantes están vinculados por un contrato que es el reglamento. Seguramente lo hayan visto ayer con Gonzalo. Bueno, el reglamento es un contrato que vincula a las partes, digamos, y rige su vida desde el momento de la creación del consorcio en adelante y va a determinar determinadas normas de convivencia y todo lo que hace a lo que son las partes comunes, las partes propias, los porcentuales, menciona el catastro, bueno, varias cuestiones que ahora las vamos a ir analizando a poco, que son importantes tomar en cuenta porque a partir de esto va a derivar hacia qué lado vamos a dirigir nuestro reclamo o de un cliente nuestro en el momento que haya que hacer algún tipo de juicio contra el consorcio o contra otro particular que sea consorcista, ¿no? Bueno, yo voy a abrir, espero que salga bien esto, lo practiqué, ahí está. Voy a compartir la pantalla y vamos avanzando a medida que me quiera decir o me interrumpe, me avisan o me escriben en el chat, yo paro y nos detenemos en todo caso. Bueno, vamos a ver acá. Ahí está. Bueno, como les decía, la relación consorcial justamente puede ser entre el consorcio y los propietarios, hubo ocupantes de unidades, porque no siempre son dueños los que ocupan una unidad, puede ser un inquilino, puede ser un ocupante, un tenedor. También puede haber entre propietarios y ocupantes, entre propietarios y ocupantes de otras unidades funcionales, puede ser, por ejemplo, entre vecinos que tienen muros linderos, que tienen algún tipo de daño que viene del departamento vecino, puede llegar a generar algún tipo de reclamo. Y por último, sería el teleconsorcio y terceras personas, que en este caso lo vamos a ver al final, pero no es lo que nos importa hoy, porque la idea justamente es que charlemos sobre todo lo que es la vida entre el consorcio y sus consorcistas y esta vinculación contractual del reglamento, ese reglamento que todos deben conocer, que forma parte de sus escrituras y que nadie puede decir que no lo conoce, nadie puede desconocer el reglamento. Bueno, como les decía, yendo al tema del reglamento, ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros cuando tenemos un problema en un consorcio, o un daño, o algún tipo de inconveniente, a quién debemos dirigirnos? Bueno, es importante buscar en el reglamento, esperen que yo corra esto acá, si no, no veo. Es importante recurrir al Código Civil, que nos va a decir qué partes de un consorcio son comunes y qué partes son propias. ¿Y por qué importa esto? Porque justamente cuando el daño se origina en un sector común, va a generar un reclamo hacia el consorcio en principio, siempre principio. Y si se genera en una parte privativa, el reclamo va a ser hacia el propietario de esa unidad u ocupante de esa unidad. Por ese Código Civil, en el 2041, nos fija pautas de cómo el reglamento, qué cosas deben ser, qué cosas son comunes necesariamente y qué cosas son
propias. Esto es medio redundante, pero bueno, es importante que lo sepamos porque más allá de que estén los reglamentos, ya hoy el código lo establece de forma obligatoria. Si está, es común, dice el código. Entonces, básicamente el terreno, las terrazas, las vigas portantes, los muros maestros, las columnas, todo lo que hace la estructura del edificio es común, es indudable eso, es del consorcio. Las cañerías que transportan fluidos y energía en todo su recorrido. Esto es algo novedoso, que fue incluido en la reforma del 2015, y es muy importante para el tema que vamos a hablar hoy. Yo por eso lo pongo en mayúscula, porque yo les diría que el 90% de las cuestiones o reclamos que hay en la vida en propiedad horizontal son por filtraciones de departamentos o de terrazas superiores a los inferiores. Entonces te diría que este punto es muy importante porque justamente el código vino a calificar que todas las cañerías completas, en todo desde el nacimiento hasta el final, son comunes, en todo su recorrido. No es lo mismo con el tema del cableado eléctrico, que solo va a ser común hasta la entrada de la unidad funcional. ¿Está bien? Bueno, después sigue con la vivienda del encargado. Estas cosas son necesariamente comunes. Son, digamos, esto es indiscutible. Están en todos los edificios. Después está la parte que son comunes no indispensables, que pueden o no estar en los edificios. Si están, son comunes. Si no están, bueno, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? Que puede ser que el reglamento establezca que alguna de estas partes pueda ser asignado en forma particular. Un momento que tengo acá preguntas, me parece. A ver acá. Perdón, está el artículo acá, lo puse en el PowerPoint. Si ustedes ven, bueno, ahora se me fue. Acá en el PowerPoint pueden ver que está el artículo ahí, el 2041, que se habla de partes necesariamente comunes, el 2042, que habla de las partes comunes no indispensables, y por último el 2043, que menciona, esperen que abajo, ahí está. Acá, todos ven el PowerPoint, ¿no? Porque acá hay una chica que dice que no lo ve, avísenme. Le decía, las partes propias, que es la unidad en sí, la unidad funcional en sí, el famoso llamado cubo de aire, históricamente, que es, digamos, todo lo que está rodeado por las ventanas, las puertas, los muros no portantes, eso es el famoso cubo de aire, y es lo que nos, voy a minimizar el chat, que es lo que nos indica, digamos, todo lo que es la unidad funcional en sí. Por último, poder, digamos, dentro de las propias cosas y partes que son susceptibles de un derecho exclusivo, que ya les decía, el reglamento establezca que determinado sector es... perdón que me interrumpo, porque me mandan preguntas y bueno, por eso me cuelgo. Les decía, ¿por qué es importante esto? Porque de acuerdo a dónde nace el daño, nos va a empezar a marcar, aunque sea en principio, dónde debemos reclamar. Cuando el daño nace en la parte común, en principios generales que debemos reclamarle al consorcio. Si el daño nace, si digamos, el origen del daño es una unidad privativa, el responsable es el propietario de la unidad. Eso está claro. Vamos a pasar a la siguiente filmina. Ahí está. Bueno, acá es lo que les estaba contando. Parte común, parte privativa. ¿Cuál es la excepción a la regla? Bueno, ¿qué pasaría en el caso, por ejemplo, de que una persona está, digamos, remodelando su departamento, lo está arreglando y rompe un caño de agua y genera un daño? Bueno, en este caso va a haber un actor humano que va a derivar que la responsabilidad ya no sea del consorcio, a pesar de que el daño fue generado en un sector común. Al intervenir el hecho humano, el actor humano, la responsabilidad va a derivar hacia la persona que ha generado el daño. En este caso, el consorcio quedaría exento, por supuesto, de reparar los daños. De hecho, hasta podría reclamar por el daño generado en la parte común. Por eso es muy importante que el administrador, siempre esto funciona así. Cuando una persona tiene una filtración en su departamento, lo primero que ellos llama a la administración, a los fines de consultarle o informarle sobre el problema, y es el administrador quien deberá dilucidar este daño si se genera en una parte común o en una parte privativa. La realidad es que la mentalidad del consorcista siempre es que deberá, digamos, cuando tiene un problema, recurre al consorcio y pretende que el consorcio siempre le pague los daños que se generan. Por supuesto, eso es inevitable. Siempre el consorcista dice, a ver si lo puedo pasar por consorcio. Siempre que le pasa algo, lo que pasa por consorcio, no siempre es así. Muchas veces
y casi siempre, les diría, depende del actor humano que ha actuado negligentemente o imprudentemente y ha generado un daño en una parte común que derivó después de un daño en un sector particular. Bueno, les decía, casos más habituales son los caños que transportan fluidos. Al ser en todo su recorrido comunes, cuando se daña uno, puede ser, pasa mucho en Mar del Plata, que por el transcurso del tiempo, acá en Mar del Plata hay edificios muy viejos, de más de 50 años, que tienen caños muy viejos. En esos casos, con el tiempo se empiezan a oxidar, caños de plomo, entonces se dañan y empiezan a generar un tipo de filtración hacia los pisos inferiores. Bueno, eso, digamos, nadie lo puede saber hasta que no pasa. Y el día que pasó ya es tarde. Entonces, en ese caso, el responsable va a ser el consorcio, el reclamo va a ser contra el consorcio que deberá responder reparando el caño, que es propio, porque es de su propiedad, digamos, de un caño común, y a la vez reparando los daños que ha generado esta filtración. Si fue muy rápido, me avisan y vamos viendo. No me quiero olvidar de nada. Tengo acá lo que yo subí. Bueno. Antes de avanzar en esto, hay dos temas que yo subí en mi trabajo, que son las diligencias preliminares y la prueba anticipada. No voy a hablar de eso hoy, está en el trabajo, es sencillo el tema, no es complicado. Lo voy a mencionar porque tiene relación con el tema que estamos hablando hoy. ¿Por qué? La diligencia preliminar y la prueba anticipada, digamos, son dos patas de lo mismo en realidad. ¿Cuál es la utilidad que tiene la diligencia preliminar? Bueno, yo muchas veces no sé quién vive en el departamento que haya generado, o la unidad que haya generado un daño a otra unidad o a un sector común. Entonces, normalmente, cuando o está ocupado y quiero saber la persona que está, a qué título está, si es dueña, si es inquilina, o capaz que está desocupado, cuando necesito obtener una información que no tengo, lo recomendable y lo necesario para poder después, el día de mañana, cuando yo haga la demanda, hacerla bien y poder dirigirla bien contra la persona que corresponde, es iniciar una diligencia preliminar. Esto está en el Código Procesal Civil, en el 323, habla algunos casos específicamente, pero bueno, uno puede pedirla por lo que necesite, en realidad no es taxativo lo que dice el artículo, no lo voy a leer porque no voy a ir al caso, lo importante es que avancemos con los temas, pero bueno, yo por intermedio de una diligencia preliminar puedo pedirle al juez, justificándole, por supuesto, para qué se la pido, tengo que decirle con qué fin, tengo que justificarle que no pude conseguirla por otro medio, y por vía incidental se inicia un expedientillo ante la justicia, a los fines, por ejemplo, me ocurre a mí, en un caso como este, constatar el estado de ocupación de un departamento, que generó, por ejemplo, una filtración. En ese caso, el juez va a ordenar, si está justificado mi pedido, un mandamiento de constatación va a constatar el estado de ocupación de la unidad, y con esa información que yo voy a obtener, voy a saber, al momento de hacer mi demanda, si estoy dirigiéndola bien o mal, si está ocupado o no está ocupado, por quién está ocupado, en carácter de qué. Eso por un lado, que sería la diligencia preliminar. Eso es un ejemplo, puedo pedir eso como pedir otras cosas al juez. Y después está la prueba anticipada, que es algo que es importante. Yo la verdad que lo uso mucho en la profesión. En los reclamos de consorcios es muy común la prueba anticipada. ¿Por qué? La prueba anticipada es una prueba que yo se la pido al juez porque corre un riesgo grave de que esta prueba, si transcurre el tiempo, se pueda llegar a perder. Entonces la idea, justamente, en esa urgencia, es decirle al juez que me provea una prueba antes de hacer el juicio, antes de interponer la demanda. Yo le pido al juez, fundadamente, explicándole qué juicio quiero hacer y contra quién se lo quiero hacer, le pido al juez que me diga, que me ordene una prueba determinada. Les decía, en el caso de consorcios, lo más común que yo pido es una prueba anticipada, por ejemplo, de una pericia electrónica, puede ser, por ejemplo, en un caso, ya le digo, un daño o perjuicio, por ejemplo, de una unidad hacia otra unidad, que pueda provocar que la unidad inferior no pueda, no pueda evitarse. Entonces yo no puedo generarle a la persona que está afectada ilimitadamente un perjuicio hasta el día que se haga la pericia en el juicio. Pensemos que es un juicio de daño y perjuicio, puede llegar a llevarnos 6 meses, 8 meses, un año producir la prueba. Entonces, ¿qué hago yo? Más allá que siempre está bueno sacar fotos, certificar las fotos, las fotografías de los daños, etc. Lo mejor es hacer una prueba anticipada, puede
ser o un reconocimiento judicial o una pericial sobre la unidad afectada. Una vez realizada esa prueba y terminada, yo puedo reparar la unidad ya, a partir de ese día. Supongamos que viene de un sector común y estamos discutiendo si hubo o no hubo el actuar de un particular con la persona afectada. Entonces yo de esa manera puedo reparar y la prueba no se perdió. Vamos, la prueba está, ya está hecha, se comprobaron los daños, quedó documentado, y esa prueba la puedo usar después en el juicio posterior que voy a iniciar, por el motivo que sea. También puede ser que esa prueba me resulte inoficiosa o me resulte negativa, me convenga no hacer la demanda directamente o no demandar porque la realidad es que la prueba no fue lo que yo esperaba. Bueno, es una posibilidad, no estoy obligado a hacer un juicio, puedo no hacerlo, o no estoy obligado a hacer el juicio que pensaba hacer, puedo hacer un juicio distinto, tranquilamente. Esto quería mencionarlo nada más, no quería profundizar porque son temas sencillos que solo con leerlo lo van a ver y lo importante de que se incluya en este trabajo justamente es qué utilidad le puedo dar yo a estas dos pruebas, y puede ser tranquilamente una pregunta de examen, qué utilidad yo le puedo dar a estas dos pruebas en un reclamo de daños y perjuicios en un consorcio. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de obligaciones del propietario. Por supuesto, esto está íntimamente relacionado con el tema de los daños y perjuicios. Digamos, cuando yo incumplo una obligación, más en un caso como un consorcio, que estoy dentro de un régimen del reglamento de Código Civil, digamos que yo debo cumplir un reglamento que rige la vida interna del consorcio, tengo obligaciones distintas, por supuesto, a una persona que vive en una casa. Tengo obligaciones de convivencia, en realidad, y facultades. Me pasó una filipina. Les decía, tengo más obligaciones, tengo un dominio un poco más restringido que en el caso de una casa normal. ¿Por qué? Porque estoy viviendo, tengo una persona que vive arriba, una persona que vive abajo, una persona que vive al lado, con la cual yo comparto sectores comunes, que somos condóminos, los pasillos, ascensores, etc. El hall de entrada. Por eso, mi dominio, más allá de ser pleno, tiene un tipo de restricciones en cuanto al uso. Yo no puedo hacer lo que quiero cuando vivo en un consorcio. Debo respetar el reglamento. Por eso. La facultad del propietario, básicamente, bueno, yo con mi unidad puedo hacer lo que quiero. Básicamente puedo venderla, puedo alquilarla, puedo hipotecarla, puedo alquilarla, digamos, puedo prestarla, puedo hacer un usufructo. ¿Cuál es la diferencia con el dominio común? Bueno, que todo lo que yo haga sobre mi unidad funcional va a afectar a la parte proporcional que tengo yo sobre el condominio o sobre la unidad complementaria a esa unidad. Ustedes saben bien, cuando yo tengo un departamento en un consorcio, en un edificio, soy dueño de mi unidad y soy condomino en una partecita de las partes comunes, de los pasillos, como decía recién, del ascensor, etc. Entonces, bueno, si yo afecto en hipoteca, afecto mi unidad y la parte proporcional sobre el condominio, ya sea del consorcio o sobre la unidad complementaria que suelen tener algunos departamentos. Unos tienen cocheras, comunidades complementarias, otros tienen bauleras, comunidades complementarias. Entonces, bueno, esa sería la diferencia. Todo lo que, digamos, todo lo que yo afecte mi unidad privativa va a afectar la proporción en el condominio. En cuanto al propietario y sus obligaciones, bueno, el 2046 establece obligaciones del propietario. Ya estaban, por supuesto, hay algunas que son novedosas, pero bueno, básicamente ya estaban en la ley anterior, en la 13512, y hasta algunas son lógicas. El primer inciso dice cumplir con el reglamento de propiedad horizontal, por supuesto, tengo que cumplir con el reglamento es la ley para todos los consorcistas, debemos cumplirlo, perdón, a ver si tengo una pregunta. Se rompe un caño. Bueno, ahí ¿quieren que responda algo? En realidad es una pregunta concisa de la estructura de un caño de unidad funcional que afecta a otra unidad. Cuando se rompe un caño que afecta a otra unidad, depende. Si se rompió por el transcurso del tiempo y no hubo un actuar negligente del particular, es común. Si la rotura del caño fue porque una persona estaba reciclando su departamento o clavó un clavo y rompió un caño y ese caño generó una filtración, es culpa del propietario. Es una cuestión de prueba después, por supuesto, pero es indudable que cuando hay un actuar humano se corta la cadena de responsabilidad del consorcio y ya el responsable es el consorcio, el particular. ¿Puede el consorcio reparar para
para que nos sigas, bueno, justamente lo que yo hablaba recién, si pasa, yo ahora voy a avanzar un poquito más y vamos a llegar al punto que va a estar vinculado con esto, que es el tema de qué hago cuando no me dejan entrar a la unidad. Ahora lo vamos a explicar. Ahora se lo voy a explicar. Les decía, bueno, cumplir con el reglamento debemos cumplir, nadie puede decir que no lo conoce, ningún propietario. La realidad es que el reglamento forma parte de la escritura de cada departamento, así que nadie puede decir que no conoce el reglamento. Y en caso de incumplimiento deberá tenerse las consecuencias, ya vamos a llegar a la parte de acciones en caso de violación del reglamento. Y acá incluye algo que es muy interesante, que es el reglamento interno. El reglamento interno no existía, no estaba legislado, sí existía, por supuesto, muchos consorcios. Es un reglamento que normalmente digamos, se trata en una asamblea ordinaria, a pedido de los consorcistas, se genera más que nada sobre normas de convivencia entre los habitantes del consorcio. Me refiero a horarios para sacar la basura, horarios de descanso, etcétera. Digamos, todo lo que hace a la convivencia, el tema de animales, si se pueden no tener animales. Siempre, por supuesto, el reglamento debe estar dentro de lo que dice la ley, digamos, el Código Civil, y dentro de lo que dice el reglamento de propiedad horizontal del consorcio. No puede ir en contra de ello. Acá hay un tema que es muy interesante porque siempre uno escucha el famoso dicho que la asamblea es soberana, ¿no? Que la asamblea puede decidir cualquier cosa, ¿no? Eso es una mentira. La asamblea no puede decidir cualquier cosa, tiene límites. Entonces, cuando rija un reglamento interno, va a tener que hacerlo dentro de la ley, dentro de lo que diga o el Código Civil o de lo que diga el reglamento de propiedad horizontal, justamente. No puede regular cualquier actividad. Por ejemplo, no puede regular la imposición de multas, que está prohibida dentro del consorcio. El reglamento interno no puede, digamos, ir por encima de la ley. Y la asamblea tampoco, por supuesto. Entonces, el tema de la asamblea soberana es un tema que está bastante, la gente lo dice, se cansa de decirlo, pero en realidad no es cierto eso. Bueno, si en caso de violación del reglamento, sea el reglamento o el reglamento interno, va a tener consecuencias que luego vamos a explicar más adelante. La segunda de las obligaciones del propietario es mantener su unidad en buenas condiciones. Esto, bueno, es lógico, hace justamente al mantenimiento del régimen de propiedad horizontal, hace a la buena convivencia, hace a no perjudicar a los vecinos, hace a no generar humedad en partes comunes ni en vecinos. La unidad, el propietario debe conservarla bien, debe mantenerla en buen estado, sobre todo la casa de la parte privativa, lo que él debe mantener. Los caños, por supuesto, él no los ve, no los puede mantener, siento que rompa un día el piso para hacer algo, entonces eso está fuera de su responsabilidad, pero todo lo que hace a la cubierta, yo me imagino, por ejemplo, en un baño, el tema de las bañaderas, la pastina de las bañaderas, en la cocina, los artefactos de la cocina, etcétera, las canillas, eso debe estar, por supuesto, en buenas condiciones. El tercer punto, que no hace ahora a lo que hablamos hoy, pero que es importante, es muy importante, que es pagar las expensas. Ustedes ya lo vieron en la primera parte de la materia. La consecuencia de no pagar las expensas es el juicio ejecutivo de cobro de expensas. Yo remarco algo que es muy importante, que es el carácter alimentario de las expensas. Eso es muy importante para el consorcio. Las expensas serían prácticamente el único patrimonio del consorcio, el único ingreso que tiene el consorcio. Entonces, justamente es muy, muy importante que se cumpla con esa obligación por parte del consorcista, y si no, bueno, tendrá las consecuencias del juicio ejecutivo de expensas que ya vimos en la primera parte de la materia. Bueno, después el pagar el fondo de reserva está vinculado también con la primera parte. El fondo de reserva hace justamente al mantenimiento del consorcio. Digamos, para que el consorcio no caiga, no entre en ruina y no caiga el sistema, es necesario el pago de ambos. Si existe el fondo de reserva, no siempre existe. Si existe, debe permitirse el ingreso. Debe pagarse puntualmente, si no, también puede ser reclamado por juicio de expensas, por supuesto. El quinto punto, que a mí me interesa muchísimo, y está vinculado con tal vez la acción que yo más he utilizado en la práctica y que mejores resultados tengo, que he tenido siempre, la verdad que es fantástica, es una acción rápida, que resuelve el problema, que va a resolver el problema justamente que me planteaba recién uno de sus compañeros, que es el tema de permitir, ahora el código establece que el propietario u ocupante, en realidad, debe permitir el ingreso a su unidad para reparar las cosas comunes, las cosas del consorcio, los caños,
Y la parte más interesante, verificar el funcionamiento de los artefactos. ¿Qué significa? Que también va a poder revisar las partes privativas, la cocina, el calefactor, que no son comunes, pero por un deber de guarda y seguridad, el consorcio debe controlarlo eso. Ustedes saben que ahora en Mar del Plata, más que nunca, lo que está sucediendo es que continuamente se va cortando el gas de las unidades funcionales, o se corta el gas de los edificios de calle misma, justamente a partir del incidente de Rosario. Entonces esta norma viene justamente enganchada de todo eso, de ese deber de guarda y seguridad que tiene el consorcio y el administrador ejerciéndolo sobre cada unidad de controlar cómo está sobre todo la parte del gas, la cocina, los calefactores y los caños de gas, si están en buen estado, etc. Yo recuerdo después se los voy a pasar, después yo les dejo mi mail, hay un fallo muy interesante de la ciudad, en realidad es de Mar del Plata, sucedió acá en Mar del Plata, pero bueno, tramitó en Mercedes el expediente de una persona que alquilaba un departamento acá en Mar del Plata y se intoxicó con monóxido de carbono. Entonces la realidad es que inició un juicio de consorcio, no llegó a morir, pero bueno, quedó muy afectada. Inició un juicio de consorcio, lo tramitó Mercedes porque la persona era de Mercedes, y evidentemente el abogado de acá no advirtió que no correspondía, porque habiendo sido el hecho acá y siendo el domicilio el del consorcio, el de la jurisdicción sería el de Mar del Plata, lamentablemente, bueno, se hizo en Mercedes, y el fallo terminó condenando al consorcio, justamente por el deber, más allá de que había sido un calefactor el problema, que había un balcón cerrado con un cerramiento ilegal, ese cerramiento ilegal generó que la salida del calefactor no tuviera salida exterior, condensó el monóxido de carbono, bueno, y de esa manera el consorcio, por no haber controlado, en primer lugar, el cerramiento de balcón que estaba en forma ilegal y el calefactor que funcionaba mal, toda esta cantidad de hechos fortuitos generaron que el consorcio tuvo que responder y abonar los daños y perjuicios. Por eso esta norma es muy importante, es muy interesante que el código ya diga esto, que ya el consorcio diga que el consorcio puede ingresar a la unidad, debe el propietario permitírselo y puede verificar todas estas cosas. ¿Por qué pongo acción del 67 ter? Porque ahora le voy a explicar esta acción que justamente está vinculada con todo esto, y les decía, es la acción tal vez más expedita que existe para este tipo de casos, que nos va a evitar justamente después tener la consecuencia del juicio de daños y perjuicios. Bueno, el último, lo digo brevemente, quiero retornar al punto anterior, que la última obligación, que es muy interesante y es muy importante, es que notificar, en caso del propietario que no viva en la unidad funcional, debe notificar un domicilio especial a los fines de enviarse las notificaciones, ya sean consorciales o pueden ser judiciales. Esto es una novedad, esto no existía. Si yo ahora tengo una persona, sobre todo Mar del Plata es fantástico, Mar del Plata tiene un problema grave, que es que el 70% de los edificios están vacíos durante la temporada de invierno. Entonces es muy difícil a veces notificar. De esta manera, si el propietario no informó un domicilio distinto, yo podría notificar a la unidad funcional, aún siendo un local o una cochera. Es una carga del propietario informar el domicilio en caso de no ser el de la unidad funcional. Bueno, vuelvo al punto que les contaba hoy, que me parece que es muy importante. El artículo 617 ter del Código Procesal Civil, ese famoso que habla de la oposición a ejecución de reparaciones urgentes. ¿Esto qué significa? Supongamos la consulta que me decía hoy, que tenemos una filtración que proviene de un departamento que está afectando un departamento inmediato inferior. ¿Qué puede hacer el consorcio o el afectado también, para poder resolver el problema? Por más allá del daño y perjuicio que él pueda reclamar después, es algo es un daño que se está generando continuamente. O sea, una pérdida de agua sigue hasta que no se repara, sigue cayendo. Entonces, bueno, obviamente el administrador deberá intentar ingresar a la unidad, y el propietario u ocupante de la unidad que está afectando deberá permitir el ingreso. Ahora, ¿qué pasa cuando se niega? Pasa muchísimo esto. Bueno, ya acá marqué algunos puntos que son importantes de cómo funciona este procedimiento. Entonces, supongamos que tenemos, acá yo puse, daños producidos en un edificio o unidad funcional que dañan a otro. Yo debo recurrir al juez al fin de que me permita el acceso a los fines de reparar. Entrar al departamento y reparar nada más. O sea, el consorcio entra y repara.
a su costo repara. Después ve cómo lo recupera, si después hace un acuerdo con la persona, si le hace juicio de daños y perjuicios, pero ese es el tema. El único objeto central y reparar es detener la filtración, nada más. Bueno, ¿cómo tengo que hacerlo? Supongamos que la persona no quiere, no me deja pasar, no hay manera. Bueno, acá hay dos caminos. Uno es o por medio de testigos o por medio de un escribano, presentarse en la unidad, o por una carta de documento, presentarse en la unidad y pedirle que fije día y hora a los fines de entrar a reparar este problema. En caso de que no te dejara entrar, bueno, lo que debe hacer el consorcio o la persona afectada deberá encargar a una persona, a un técnico, un informe que acredite que este daño que se está generando, que es continuado, puede provocar un daño mayor, afectando estructuras del edificio, y la urgencia de la reparación. Una vez que esto se fue acreditado al juez, digamos, hago la demanda, demuestro que no me dejaron entrar, sea por vía de testigos, por un acta notarial o por una carta de documento, acompaño un informe técnico que les contaba y le pido al juez que me permita el acceso a la unidad. Normalmente acá el artículo habla de audiencia previa, audiencia preliminar, va de por supuesto. Yo, por ejemplo, tuve que iniciar ahora durante la cuarentena una acción como esta, y obviamente en este caso no hay posibilidad de audiencia, están prohibidas las audiencias, así que bueno, el juez dio traslado de mi pedido a la contraparte y le intimó que fije un día y hora para permitir el ingreso. La verdad que salió bien porque esta persona se comunicó con el consorcio y pudimos entrar a reparar. Esto fue perfecto, salió bárbaro, 10 puntos. Puede pasar que no, puede pasar que hagamos una audiencia, no nos pongamos de acuerdo, o mandemos la cédula y la persona no conteste. En ese caso, hay que pedir al juez el allanamiento de la unidad al fin de entrar y reparar. Yo les voy a contar un caso que me pasó a mí, me pasó con el doctor Casas, que en su momento era secretario del juzgado 14, y para que ustedes vean que a veces lo que dice la teoría en la práctica nos va a llevar a que tengamos que usar la cabeza, la inventiva, y tal vez buscar la vuelta para poder llegar porque la realidad es que una filtración de agua continua durante todos los días en un edificio, va bajando, el agua va bajando y no termina nunca más, y puede dañar gravemente. Y además, por otra parte, imagínense la cadena de juicios que puede haber contra el consorcio si no actuara diligentemente, más allá de que generó el daño, ¿no? El consorcio debe mostrarse diligente en estos casos ante el reclamo, porque supongamos que el caño que se rompió era un caño común, yo debo mostrarme que yo no puedo reparar porque no me dejan, entonces tengo que hacer todo este procedimiento. Y si puedo reparar, mucho mejor. Digamos, el consorcio debe colaborar con la convivencia entre los consorcistas. Bueno, les comentaba, tuve que iniciar, después de infructuosos cartas de documento que mandamos, tuve que iniciar, tramitó en el juego 14, yo se los transcribí el fallo en el trabajo que subí el día martes. Les decía, interpuse la demanda, trasladé la demanda, el juez fijó una audiencia con la contraparte. En la audiencia era una persona mayor, muy difícil la contraparte, no dejaba entrar a su departamento de ninguna manera, decía que no podía dejar entrar a nadie. El arreglo era en el baño, justamente. El baño es un problema porque el baño, para arreglarlo hay que romperlo, cuando uno rompe el baño, quien vive se queda sin baño unos días. Bueno, más allá de eso, el hombre decía que estaba enfermo, que no podía. Bueno, entonces el juez se ofreció, fue el doctor Méndez Acosta con el doctor Fabián Casas de secretario, fuimos todos al departamento del señor, con la contraparte, con su abogada, con el arquitecto, con los gremios, fuimos todos al departamento del señor a ver la unidad, y le ofrecíamos otra unidad dentro del edificio, que era de la portería que estaba vacía, para que el señor viva 2 o 3 días. Hasta tanto se hiciera la reparación, parecía que estaba de acuerdo, bajamos, ustedes lo van a leer en la resolución, que yo les copié, bueno, bajamos a ver el departamento de abajo, bueno, era más grande que el de él, era mucho más lindo. Bueno, llegamos con una cuestión, a un tipo de acuerdo en el cual iba a dejar él entrar al departamento, llegado el momento, no dejó entrar al departamento. Tuve que denunciar ante el juez que esto que habíamos acordado en la audiencia y en el reconocimiento judicial no se había cumplido, y pedirle el allanamiento al juez, atento a no haber la contraparte cumplido con lo que había comprometido. Bueno, en el fallo está, ustedes van a ver, es interesante que lo lean porque está muy bueno.
La realidad es que está bien, es todo muy lindo, la orden de allanamiento, uno lo lee, es bárbaro, pero hay que ir a allanar un domicilio, no es tan sencillo como parece. Bueno, una vez ordenado, yo hice un mandamiento para allanar, un mandamiento de allanamiento. Tuve que, bueno, llamar a los gremios, porque uno entra y repara en el momento que entra. Y bueno, y al oficial de justicia. Fuimos todos a la unidad del señor, tocamos la puerta, el señor no nos dejaba entrar. Tuve que llamar a la fuerza pública, vino la policía, al señor lo esposaron, bueno, fue todo un escándalo. La realidad que, bueno, decía, fue la única manera, imagínense a qué nivel llega a veces el estado de la gente que vive, no creo que sea inventar para no ofender a nadie, pero el estado de la gente que vive en consorcios, el nivel de locura que tiene a veces, que bueno, hubo que esposarlo, llevar a la comisaría del señor, ahí pudimos entrar, hubo que hacer un inventario de todo lo que había en el departamento para que después no diga que le faltaba nada, pudimos reparar y dar un final a esta cuestión. Eso, bueno, yo tenía justamente un reclamo de daños del departamento de abajo. Bueno, todo esto que sucedió me permitió demostrarle al propietario del departamento de abajo que había un tercero que a mí me impedía reparar y por eso se generó el daño. Después no sé si hubo un reclamo entre ellos o no, pero la realidad es que, bueno, creo que el consorcio se ocupó también de reparar el departamento de abajo a los fines de dar un corte. Hay que ser a veces flexible, no se puede ser tan apegado a la ley porque muchas veces en este tipo de cuestiones no lleva a ningún lado. La realidad es que, bueno, yo les copié en el trabajo, por acá, les copié toda la resolución que ordena el allanamiento para que vean ustedes, bueno, todo lo que pasó. Ahí van a ver todo lo que pasó, porque está todo muy bien relatado. Y la verdad que, ya les digo, esto a veces sale muy bien. A ver, siempre sale bien, a veces por las buenas, a veces por las malas, simplemente. Pero bueno, es una acción que suele ser pregunta de examen aparte. Yo, si mal no recuerdo el año pasado, se preguntó esto, qué podemos hacer, qué acción podemos interponer, quién la puede interponer, quién tiene la legitimación. Bueno, eso es importante. Bueno, ahí, bueno, avanza un poquito más. ¿Quién puede accionar así? Bueno, les decía hoy, puede el afectado, el propietario, el inquilino, el ocupante, perdón, acá falta el consorcio, me olvidé el consorcio, obviamente. El consorcio por intermedio de su administrador. Esto tengo que corregirlo. ¿Y contra quién? Bueno, contra quien ocupe la unidad. Me pasó casualmente, en la última acción que inicié, que la persona que vivía no era la propietaria. Entonces la orden del juez fue notificar al dueño, que ya tiene el nombre, u ocupante de la unidad tal. De esa manera, yo le puse que es recomendable justamente, porque la acción me permite. Si yo no puedo identificar quién es la persona que está adentro, por lo menos de esa manera, a ver, ahí contesto las preguntas que me hicieron. Les decía, si yo no tengo identificada, como la cédula va contra el ocupante, en caso de que se niegue, tranquilamente se va a poder interponer, digamos, si él se niega, yo puedo interponer la acción contra ocupante, pongo, simplemente. A ver si tengo alguna pregunta acá. Responsabilidad del consorcio. A ver, eso vamos a llegar al final. Por supuesto, el administrador responde, si el administrador no actúa de forma diligente, igual va a responder el consorcio, por supuesto. Después se verá si el consorcio podrá reclamarle al administrador digamos, su mala actuación en el tema. Pero siempre el consorcio responde digamos, por la acción del administrador, excepto que sea algo que está fuera del objeto del consorcio, por supuesto, que no tenga nada que ver, pero si actuó lento, si no tuvo. Te repito, ahí me preguntan, legislación activa tiene el consorcio y la parte afectada. Aún cuando fuera ocupante, no hace falta que sea no hace falta que sea dueño, hasta puede ser un simple tenedor, dice el artículo. Legitimación, sí, les decía, el tema de la constatación, yo en realidad lo ideal es hacer lo más rápido posible la acción. Por eso prefiero no constatar. Yo acá no me pide el juez que yo constate. Me basta con iniciar la acción y dar traslado. Y yo en el traslado poner contra el dueño u ocupante. Y ya sale ordenada así la cédula y a mí me evita hacer una constatación. Sobre todo, supongamos en un momento como ahora, que estamos en una cuarentena, que yo una diligencia puede ya tardar, no sé,
Si es urgente, puede tardar 3, 4 días, y si es fuera de la feria, puede tardar 15, 20 días, si fuera de este momento que estamos viendo de urgencia. Entonces, la realidad es que sí se puede pedir, pero el código no me lo pide. Entonces, ¿por qué voy a hacer algo que el código no me pide? Yo prefiero iniciar la acción y pedirle al juez que dé traslado, que notifique, y en el caso que se nieguen a allanar, o en el caso de haya una audiencia, ir a la audiencia y acordar, pero constatar me va a generar un paso más, una diligencia más que me va a generar una demora. La idea justamente es hacerlo rápido. Entonces, el título lo dice, urgente. Digamos, y aparte yo ¿qué pasa? Yo cuando pido el informe técnico al arquitecto o al ingeniero, le pido que me agrave lo más posible la situación, que me diga que es urgente. El juez debe tener la certeza de que esto hay que hacerlo sí o sí. ¿Se entiende? Eh, les repito, si voy rápido me paran. Reitero, la legislación activa la tiene el consorcio o el afectado, sea propietario o ocupante de la unidad a cualquier título. La pasiva, el ocupante de la unidad o edificio que genera el daño. Puede ser dueño, puede ser inquilino o puede ser un simple ocupante. Ya les digo. Otra pregunta más acá. Disculpen que me interrumpa. Bueno, ahí lo que me... ¿Cómo responde? Ahora lo vamos al final de todo yo voy a hablar un poquito de cómo responde el consorcio frente a terceros, en caso de daño y perjuicio. Ahora estamos simplemente entre gente que habita el edificio, estamos hablando de eso. Pero sí lo voy a tratar al final. Eso. Bueno, sigamos. A ver. Bueno, avanzamos un poquito más. Ya, por lo menos, creo que lo que acabo de hablar es un tema muy importante, que está bueno que lo tengan presente. Les reitero, es un tema de examen normalmente. En el trabajo mío van a ver bastante tratado el fondo del tema, sobre todo, ya les digo, les copié un fallo que está muy bueno porque cuenta toda la historia y ustedes lo pueden ver, lo pueden graficar y lo van a incorporar inmediatamente porque está muy bien el fallo del juzgado 14. Y suele ser pregunta de examen esto. Avanzamos un poquito más con el Código Civil y Comercial y ya hablamos de los derechos, de las obligaciones, ahora hablamos de las prohibiciones de los consorcistas. ¿Qué son las prohibiciones? Bueno, justamente son obligaciones de no hacer. ¿Qué no debo hacer en mi vida en un consorcio, ¿no? Justamente estas normas son normas de convivencia. Muchas veces el reglamento que puede no decir nada, pueden ser actividades no prohibidas, digamos, pero que después la actividad genera algún problema o una incomodidad a los vecinos y puede generar un reclamo judicial, por supuesto, ¿no? Bueno, el primer punto, no afectar el destino de la unidad. El reglamento siempre habla, de las unidades están destinadas a vivienda, a oficina, están destinadas a cochera, son galería comercial, siempre lo dice el reglamento esto. Yo tengo un destino, no lo puedo afectar ese destino. Y les amplío un poquito más. Si es destino a vivienda, y yo lo alquilo, por ejemplo, por día, tipo Airbnb, se vería afectado el destino de la unidad y ya se está llamando un destino comercial a la unidad, por lo que cabría la posibilidad de que se le inicie una acción a esa persona. No digo que la gente lo hace y está permitido, digamos, no he visto todavía ningún juicio contra alguien que alquile así el departamento, pero bueno, en principio no se podría hacer, lo prohíbe el Código Civil, ¿no? Esta parte es muy interesante, que es la parte de no afectar la tranquilidad de los otros propietarios. Esto acá se habla de la famosa normal tolerancia. ¿Qué es tolerante y qué no es tolerante? Un gato, un perro es tolerante, no es tolerante. Un perro que ladra toda la noche es tolerante. Bueno, cada cual deberá ver, digamos, es bastante para el juez complicado calificar qué es la normal tolerancia, porque puede ser para unos sí y para otros no. Depende de la edad de la persona, depende... ¿Qué es lo que no se puede? Perdón, que me hacen una pregunta. No se puede afectar, si hablamos de prohibiciones, no se puede afectar el destino de la unidad. Es el
primer punto que estaba hablando. Les decía, por ejemplo, no puedo, si yo tengo una vivienda destinada, una unidad destinada a vivienda, no puedo alquilarla en forma comercial, como si fuera un hotel por día. Eso podría ser un caso que daría lugar a un reclamo judicial. Pero sí, eh, pero sí, sucede, y la verdad que no he visto ningún juicio que haga alguien, o un consorcio, o una persona por alquilar sus unidades por día o por 2 o 3 días, como funciona ahora Airbnb o otras páginas, ¿no?, de alquileres diarios. Les decía, la parte de la tranquilidad es muy subjetivo, depende de cada persona, y el juez deberá merituar qué es o no es la normal tolerancia. Pero bueno, acá se incluyen los animales, el tema de las luces, los carteles luminosos, el tema de la música fuerte, la música, las vibraciones, bueno, todas esas cosas no se puede realizar, no se puede afectar la tranquilidad fuera de la normal tolerancia. Te reitero, cada caso va a ser distinto. Yo tenía mi notera nacional de estudio que tenía muchos problemas con la gente de arriba porque hacía mucho ruido. La verdad que soy sincero, este tipo de juicios es difícil que prosperen, y cuando prosperan ya es tarde. Cuando yo hice un juicio por un perro que ladra mucho, cuando terminó el juicio, el perro se murió, ya, y capaz que hay un gato después. Entonces la realidad es que es muy complicado. Distinto es si está prohibido que haya animales por reglamento de propiedad. Ahí sí tengo, digamos, ahí nadie puede tener un perro y ahí sí puede haber. Pero en estos casos que el juez debe merituar, si no, el reglamento no dice nada, y el juez debe decir si eso no es tolerante, es muy complicado. Muchas veces, sobre todo, más que nada, las cuestiones de pruebas son muy complicadas. ¿Cómo probar que un perro ladra fuerte? ¿Cómo probar que una persona a las 11 de la noche pone música? Es muy complicado. Entonces, bueno, está y la gente debe leer el código y debe tomarlo como, digamos, debe hacer autocontrol y debe tratar de vivir en tranquilidad, porque no vive sola, es condómina de sectores, a veces una simple pared te divide de otro propietario, y vos debes tener, digamos, ser dentro de todo silencioso, etcétera. Bueno. Los otros dos puntos están medio vinculados. No puede ejercer actividades que comprometan la seguridad del edificio, y no se pueden depositar sustancias peligrosas. Casi lo mismo. En realidad, no sé qué quisieron decir porque son las mismas cosas. Entiendo yo, bueno, acá puse algunos ejemplos. Son actividades lícitas, son todas lícitas, pero pueden generar algún tipo de riesgo para el consorcio. Un estudio de rayos X, el tema de, hay muchos, por ejemplo, laboratorios, hay en planta baja de algunos edificios. Bueno, hay que ver el reglamento si lo permite o no lo permite, hay que ver cuál es el riesgo real creado por esa actividad, y el juez deberá ver si esto es o no viable. Entiendo que ese tipo de lugares, sobre todo laboratorios, puse pinturerías como un ejemplo, eh, a los fines de funcionar, las pinturerías son peligrosísimas por la cantidad de solvente que hay. Normalmente lo que pasa es que las pinturerías o este tipo de laboratorios tienen algún tipo de habilitación municipal que exige algún tipo de normas de seguridad en cuanto a explosiones, a las pinturas que deben usarse, a los recubrimientos, todo lo que es ignífugo. Entonces, evidentemente la municipalidad o el ente, digamos, que controla, ha verificado ya que estos lugares tengan ese tipo de cuidados. Pero bueno, tranquilamente el consorcio podría iniciar una acción en caso de que entienda que este tipo de actividades generan un peligro para el consorcio. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, siguiendo el tema de las responsabilidades, voy a tocar justamente otro tema, que si la mitad de los temas, como dije yo, el 80% de los temas son de humedades y filtraciones, el 20% que falta de casos de perjuicios o de violaciones o régimen de responsabilidad dentro de los consorcios es este. Es cuando se modifican las cosas y partes comunes. ¿Qué significa esto? Ya sea el consorcio o un propietario realiza obras sobre sectores comunes, o sea que son propiedad de él y de todo el resto de los condóminos, por supuesto, ¿no? Ahí tenemos 3 artículos que hablan un poquito, y hablan más que nada de las mayorías. Ahora, si quieren, hablo un poquito del tema de la mayoría, es un tema medio relativo en este momento el tema de mayorías, pero bueno. El artículo 2051 que habla de obras en sectores comunes que requieren mayoría, yo agregué absoluta, no lo dice el artículo porque es la absoluta, que es la del 2060,
a los fines de realizar una mejor obra que requiera mayoría, que en realidad es una obra que beneficiaría a todos, entendemos, supongamos, hace falta en asamblea la mayoría absoluta. En caso de no tener la mayoría, obviamente voy a poder recurrir a la acción que vamos a explicar más adelante, que es la de 2069. A ver, un momento. Esperen que me pase. Me fui para atrás. Ahí. Ahora sí. Bueno, después hay mejoras u obras que requieren unanimidad, una mayoría grabada. Sería esto, que estar todos de acuerdo. Esta es cuando es una obra que afecta a la estructura, el edificio, ¿eh? O que beneficia solo a un propietario. Entonces, bueno, justamente, como beneficia solo a uno, es lógico que haya una mayoría que sea grabada. Digamos, tiene que ser así, tiene que estar todos de acuerdo. Y por último, la mejora u obra en interés particular. En este caso, como hablábamos recién, debe tener la unanimidad que decíamos recién. Y no solo eso, esta persona va a tener que pagar todos los gastos que hagan falta para que supongamos que una persona que quiere techar un patio interno que usa solo él. Los patios internos son comunes, más allá que tengan un uso exclusivo de una sola persona, el patio es común, eso sí, indudable. Entonces, bueno, que quiera techarlo, incorporarlo a su unidad y hacerlo, o sea, agrandar sus metros cuadrados cubiertos. Esto va a generar todo un movimiento de porcentuales gigante. Imagínense que esos metros cuadrados que eran comunes pasan a ser particulares. O sea, se descuentan de las partes. Digamos, cada particular ha perdido un poquito de propiedad. Entonces, bueno, justamente si han cedido a eso, es lógico que quien adquiere, quien hace más grande su unidad en detrimento del resto, deba pagar lo que vale la obra, por supuesto, la inscripción, los planos, etcétera, todo trámite administrativo que haga falta para poder inscribir esa reforma. ¿Eh? Y si esto no lo hiciere, vamos, quien hace una obra, y este es el caso es el más común de todos, quien hace una obra en interés propio y no cumple con tener la mayoría de la asamblea ni pagar los gastos necesarios, claramente habría la posibilidad de acción por parte del consorcio del artículo 2069. ¿Eh? Eso es así porque, y esto es lo más común, que vemos gente que, por ejemplo, cierra balcones, techa los patios internos, techa las terrazas de uso exclusivo, instala aire acondicionado, por ejemplo, instala toldos en los balcones. Todo esto, todas estas obras no se pueden hacer, están prohibidas. Excepto que me den de acuerdo todos, y si yo modifico en alguna medida el metraje de mi departamento, cumpla con todos los requisitos. ¿Mm? Bueno. El 2054 habla de una facultad de los propietarios. Vuelve un poquito para atrás a las facultades. Habíamos hablado al principio que uno podía hacer con su departamento lo que quería, siempre dentro del régimen de cumplimiento del reglamento y del Código Civil. En el caso que hubiera que reparar algo urgente y es advertido por un propietario y no hubiera administrador ni consejo, o no cumplieran ellos con el hacerlo, él podría encarar esa reparación urgente. Él podría hacerlo. En ese caso, actuaría como un gestor de negocios, el famoso gestor de negocios, y va a tener que rendir cuentas después de lo que gastó, por supuesto, ¿no? Y ese gasto debe ser justificado, y la obra debe ser justificada también, por supuesto, no puede ser cualquier cosa, es algo que sea urgente, que sea importante. En este caso, después la asamblea deberá ratificar ese gasto y reintegrar el dinero que haya pagado el propietario, y en caso que no se ratifique, bueno, ya la persona deberá ver cómo lo recupera, o puede, digamos, deberá recurrir a la vía judicial para recuperarlo contra el consorcio, por supuesto. Bueno. Espera un poquito, vamos a avanzar. Provisiones, ya dijimos. Bueno, vamos a ir. Bueno, les comentaba, la famosa acción del artículo, acá me faltó poner el artículo, que es el artículo 2069. Bueno, el 2069 nos habla, digamos, toma todo lo que hablamos hasta acá, todos los temas que hablamos de obligaciones de los propietarios, todas, y nos trae una acción que ya estaba en la ley anterior, con una pequeña modificación, una acción contra esa violación del reglamento o lo que establece el Código Civil. Ya les digo, lo que dice acá el Código Civil en este caso, que es lo que hablamos, o puede ser que el reglamento tenga otras disposiciones, o el reglamento interno tenga otras disposiciones que son violadas, que no están en el Código Civil, contra la cual el afectado, sea consorcio o particular, deba actuar. Entonces, bueno, esta acción es una acción que establece el Código Civil, que digamos tiene tinte procesal esta acción en realidad,
Y la idea justamente es que sea una acción rápida, eficaz, efectiva. Por eso antes hablaba de que sea por un proceso sumarísimo la acción. Sabemos, bueno, que sumarísimo tenemos en Provincia de Buenos Aires, pero no en todo el país. El Código Civil legisla todo el país. Entonces, bueno, ha puesto ahora una muy buena modificación que la 13512 no tenía, que habla del procedimiento más breve que establezca el ordenamiento local. El que fuere, digamos, sumarísimo, los interdictos, digamos, el más rápido que haya, ese debo usar. ¿Estamos? Es muy importante que sea rápida la acción. Igual, les digo la verdad, esto es falso. No hay ninguna acción de violación de ley 13512 vieja, ni violación nueva, que sea rápida. Termina siendo un juicio ordinario, con prueba amplia, que demora años, y que en realidad, hasta que uno llega a sentencia, supongamos, esto la verdad que es desalentador, pero bueno, es bueno que lo sepan. Desde que uno llega a terminar el juicio, obtener la sentencia, que, por ejemplo, condena a la persona que construyó, supongamos que construyó, cerró el techo, cerró el patio de su departamento en planta baja. Una sentencia hermosa que va a decir que debe retirar. Si la persona no lo retira, después tengo que ejecutar la sentencia yo, para demoler. Tengo que ir el consorcio a demoler, o el afectado debe ir a demoler. Por eso les digo que, en realidad, el tema de lo más breve es medio relativo. Sinceramente, yo tengo un juicio que todavía no cobré. Digamos, ya saqué ya obtuve la sentencia, pero todavía de por lo menos 7 años. Entonces, la realidad es que es un poco relativo al tema de la celeridad o no celeridad. Distinto es la acción que hablamos hoy, la de ingreso a la unidad, la del 6-7. Esa es una acción inmediata, eso sí, es otra cosa. Pero yo ahí no busco un resarcimiento ni una demolición, ahí busco entrar a reparar. Y hay algo urgente que debo cumplir. Acá no, esto es la realidad, esto no es rápido. Esta acción de violación no obsta que también después vaya aparejada otra acción de daños y perjuicios. Son dos cosas distintas. Digamos, si hay un daño, debe ser reparado. Más allá de que uno, digamos, si por ejemplo, este cerramiento que hizo una persona en el balcón generó un daño a la unidad de abajo, una humedad, porque está mal colocado, porque agujereó el balcón, porque rompió una ventana, bueno, va a tener que reparar aparte el daño en otro juicio, que no es este juicio. ¿Está bien? Este juicio persigue solo ir contra la infracción y volver las cosas para atrás, al estado original. Legitimado activo, bueno, el consorcio, cuando es el consorcio legislativo, solo comprobar que se violó el reglamento o se violó el Código Civil, alcanza, está legitimado. Cuando el que actúa es un propietario, debo probar el daño. O sea, yo no puedo actuar, supongamos, contra un departamento que tiene cerrado un balcón si no me genera un daño como propietario. Deberé denunciarlo en el consorcio y el administrador, eh, en lugar de en recepción de consorcio, debe iniciar la acción contra el propietario que generó la violación. Pero el propietario que quiere iniciar la acción debe probar el daño. Esa es la diferencia. Repito, el consorcio siempre puede iniciarlo. El propietario, cuando tenga un daño en su unidad. ¿Contra quién ¿Contra quién se inicia esto? Bueno, es tanto como contra quien ocupa la unidad como el propietario. Puede ser no propietario, tranquilamente, quien está adentro. Y acá viene algo que es novedoso, que todavía no ha pasado, pero bueno, acá nos vamos a dar cuenta porque esta acción da lugar a cualquier juicio. Como decía, puede ser un interdicto, puede ser un juicio sumarísimo, o puede ser un desalojo. Si la persona que comete la infracción no es el dueño, puede ser desalojado. O sea, puede hacerse un juicio de desalojo contra esta persona por parte del consorcio o del propietario afectado contra esta persona. ¿eh? El único requisito es que haya una reiteración de infracciones. ¿Entiende? Es importante esto que sea reiteración de infracciones, porque antes hablaba, no decía reiteración, entonces debía haber, digamos, la persona debía haber cometido violaciones reiteradas, pero con sentencia, o sea, debe haber sido condenado en juicio anteriormente por la misma, o por algo similar, o por una violación similar. Hoy, con una persona que yo puedo probar que en reiteradas veces violó el reglamento y no es propietaria, puedo desalojarla por juicio de desalojo. ¿Estamos? Bueno. Esta acción, bueno, la prescripción es la del 2060, son 5 años, ¿no? Sí. Son 5 años desde el momento que se produce la violación o de que, por ejemplo, se cierra el balcón, se coloca el aire acondicionado, se construye sobre la unidad.
son 5 años. Por eso el administrador deberá estar atento, que yo creo de hecho no lo están. Si uno va por Mar del Plata y recorre el centro, va a ver grandes, muchos departamentos, muchos edificios con cerramientos, algunos departamentos sí, otros no, que afectan la fachada. Eso está prohibido, eso no se puede hacer. Pero bueno, si pasa los 5 años y no se hace la acción, ya no se puede ir para atrás. ¿Bien? Bueno, muy rapidísimo para no pasarme la hora. No sé qué hora es. Las 4, bien. ¿Hay alguna pregunta? No. Buenísimo, bien. Ahora si quieren termino de preguntar. Esto es lo último que yo quería hablar, que no está en el trabajo que subí, pero lo voy a mandar, lo voy a subir, esto igual. Y después, en todo caso, si alguien lo quiere, me pide el PowerPoint. Me consultaban hoy qué pasa con los terceros, cómo responde el consorcio frente a terceros. ¿Qué son terceros? Son, digamos, gente que no vive en el edificio o que no ocupa unidades funcionales del edificio. Bueno, en principio, ahora ya tanto no importa tanto, pero bueno, en su momento importaba que era, digamos, la responsabilidad y la relación que había entre los consorcistas y el consorcio era contractual. Ya ahora el Código Civil y Comercial, esto quedó a un costado, ya no importa el tema de contractual, está contractual. Pero bueno, es cierto que bueno, hay un contrato que es el reglamento. En cuanto a terceros, este reglamento no tiene ningún tipo de incidencia. Y bueno, el consorcio podrá ser demandado, esto lo dice el Código Civil, obviamente por el hecho de su dependiente o de las cosas que tiene a su cargo. Esto sería por el hecho de o que el encargado genere un daño dentro de su actividad a un tercero, por el riesgo viso de la cosa, o actividades riesgosas, o sea, la famosa responsabilidad objetiva, ¿no? Y responde por los hechos de sus órganos, que hoy me preguntaba alguien por el tema de la responsabilidad por los actos del administrador. Bueno, obviamente, el consorcio responde por todos los hechos y actos que realiza su administrador en nombre del consorcio, claramente, dentro de la actividad del consorcio, cuando actúa en nombre de él, si no, no, obviamente. Entonces, bueno, estos son los 3 casos que enumera el código en el cual el consorcio va a responder. Pero vamos del otro lado. Supongamos que yo soy actor contra el consorcio. Esta es la parte que quería, con esto concluir la charla y de última responder preguntas de las que quieran. Yo soy un abogado, bueno, que por una parte era un juicio a un consorcio, gané el juicio contra el consorcio, fantástico, tengo un juicio. Bueno, y ahora, ¿cómo cobramos? Y acá hemos visto, se ha visto de todo. Lo que es indiscutible ahora es que el consorcio tiene su patrimonio. Antes estaba discutido, porque antes se discutía la personalidad jurídica del consorcio, hoy ya está en el código, es una persona jurídica el consorcio, ya no estoy de discusión, y tiene sus elementos, por supuesto, su domicilio, su nombre, su patrimonio. ¿Cuál es su patrimonio del consorcio? Bueno, el patrimonio es el crédito por expensas. Ese es el patrimonio por excelencia, el más importante, diría casi el único. El fondo de reserva, que es lo mismo, son fondos que están reservados, que hoy en día es muy raro que haya fondos de reserva. La realidad es que en el momento que tiene el país, con la inflación que hay, casi que es innecesario y es una locura tener dinero guardado para una obra futura, pero bueno, puede existir tranquilamente. Y después otros rubros que pueden, digamos, formar parte del patrimonio que los diga el reglamento, como puede ser un crédito por medianería, la alocación de partes comunes. A veces se alquilan las terrazas para colocación de antenas. Yo, por ejemplo, bueno, el edificio Habana tiene el cartel de Habana arriba, que lo alquilan, eso es un ingreso que se podría llegar a embargar. Bueno, son todas, todo esto forma parte del patrimonio del consorcio y son cosas que yo podría llegar a embargar. Lo que no se puede embargar, y yo lo he visto de algunos jueces que lo han hecho, que es una barbaridad, es embargar las partes comunes. Ascensores, maquinarias, pues calderas, servicios centrales. ¿Y por qué no se puede embargar esto? No se puede embargar, porque no es del consorcio. Las partes comunes no son del consorcio. El ascensor no es propiedad del consorcio. Las partes comunes son de los propietarios, de los condóminos. En la proporción, miren que yo hablé al principio, cuando hablaba del dominio de la unidad, que éramos dueños de una pequeña parte sobre los condominios, bueno, justamente esas partes comunes se conforman de las pequeñas partes de cada uno de los condóminos. Y los condóminos, digo condóminos porque son de las partes comunes, no del consorcio, sino de las consorcistas. Y los consorcistas, de hecho, no responden por las deudas del consorcio. No responden, porque son personas distintas. ¿Qué pasaba antes?
cuando estaba discutida la personalidad del consorcio, se decía que en base al Código Civil anterior y al artículo 56 de la Ley de Sociedades, que habla de que los socios responden por las deudas de la sociedad, se aplicaba una analogía y decía que el consorcio, los consorcistas respondían en la medida de su parte proporcional por las deudas del consorcio. Hoy la realidad, que esto no se puede decir, no se puede aseverar, de hecho yo no he visto ahora fallos nuevos, capaz que, a ver, tal vez lo pediría, yo si estuviera lo pediría, pero probablemente me lo denieguen. Los consorcistas no responden por las deudas del consorcio. O sea, sí responden pagando las expensas, obviamente, pero no le van a poder embargar su unidad funcional, ni le van a poder embargar otros bienes del consorcista por deudas del consorcio. Creo que esa es la pregunta que me hicieron hoy y eso es muy importante que lo tengamos claro. El consorcio tiene su patrimonio, de hecho hay algunos consorcios que hoy adquieren unidades, que tienen unidades propias. No hablo de unidades comunes, no digo vivienda de portería, digo unidades propias. Yo tengo un caso de un consorcio que compró una unidad a una propietaria que estaba en un litigio, se la compraron. Por expensas, obviamente, acta de asamblea, que aprobó la compra, por unanimidad, y escrituración a nombre del consorcio. Ese consorcio tiene bienes, tiene una unidad que está a nombre del consorcio. Esa sí la puedo embargar. Lo que yo no puedo embargar son las partes comunes, y no puedo embargar los bienes de los propietarios. Ellos no responden con sus bienes por la deuda del consorcio. Van a responder pagando las expensas. El administrador deberá liquidar las expensas de acuerdo al dinero que haya que abonar, y cada uno deberá pagar las expensas para poder cubrir o cumplir con la sentencia contra el consorcio. Perdón, que tengo una pregunta acá, no quiero que se me vaya. A ver. Bueno, esta pregunta que te acabo de contestar. La realidad, y yo te lo digo porque es por experiencia propia, el consorcio puede tener una unidad funcional, por supuesto, puede adquirir una unidad funcional en una asamblea, necesitamos una asamblea válida, por supuesto, y esto quiero, y ya con eso termino, no quiero sacarles más tiempo del feriado, la realidad es que el tema de las mayorías hoy quedó medio, es algo que quedó fuera de, digamos, de uso prácticamente, porque si ustedes, no sé si ya vieron con Gonzalo el tema de asamblea de mayorías, hoy habla de mayoría absoluta, de doble mayoría, habla un montón el código, gasta un montón de palabras en mayorías, y después dice que los que están presentes, los que sean, pueden tomar decisiones. Comunicar a los que no vinieron, y si no hay oposiciones, queda aprobada la resolución. Con lo tanto, por lo cuanto, si en una asamblea, en un consorcio de 50 personas, vamos 10, que no somos ningún quórum para nada, pero votamos comprar una unidad funcional, le mandamos a los 40 que no vinieron la notificación fehaciente y ninguno se opone, quedó aprobada la resolución. Entonces, ¿de qué mayoría me hablan? ¿De qué quórum me hablan? No hay quórum, no hay mayorías. Sí hay mayorías porque en realidad digamos, va a quedar conformada la mayoría, pero se acabó, digamos, ya no tiene ningún sentido, y la realidad es que hoy por hoy las asambleas son todas válidas, y con los que están hoy deciden, y la verdad que muy pocas veces he visto a alguien que se haya opuesto a lo dicho por una asamblea. Normalmente la gente va y la que no va no le interesa. Así que bueno, en principio esto sería lo de el tema que quería tocar. Yo está mi trabajo subido en el aula virtual. Si no pudieron leer, sí. Sí, ahí denme un momento, que ya lo buscamos. Igual, esto está todo en el trabajo que yo subí, están todos los artículos. Quédense tranquilos, que todo lo que yo puse acá espere que les pongo mi mail, y en todo caso, les mando, a que me la pida, que le interesa, le mando las filminas. Así, así pueden, en todo caso, ahí está mi mail. Si quieren, el que le interese, me pide, le mando la filmina, o tal vez, si tuvieran alguna pregunta sobre el trabajo que yo subí, alguna duda, algo que no les quedó claro, que no pudimos hablar hoy, porque esto es un poco raro para todos. Yo estoy acá en mi casa, imagínense lo que es mi casa. Me hacen la consulta que necesiten. Está todo ahí en realidad. Lo que no está, pero lo voy a subir, es esto que hablé último, porque en realidad, ¿por qué no está? No está porque esto último no está
porque en realidad no hace la relación consorcial, hace algo externo, es un daño de perjuicio externo. Pero me parecía que estaba bueno aclararlo hoy esto, y lo voy a mandar al campus igual también, esto último. Lo voy a pasar y lo voy a mandar. Así lo pueden tener, porque está bueno que ustedes lo tengan. Les prometo que en estos días se los mando, sin falta. No sé si hay alguna pregunta más de alguien que me quieran hacer. Doctor, ¿podría dar su mail así en palabras? Porque no lo veo Sí, acá en la pantalla. bueno, mi mail es estudiogabas@gmail.com. Lo pongo de nuevo igual, ¿eh? Ahí lo subí de vuelta. Ahí está. Ahí está Ajá. Sí, sí, ahora lo mi veo, mail. gracias. ¿Eh? ¿Lo viste? Ah, bueno, buenísimo. No sé con quién hablo porque explico que voy a cerrar la pantalla. Eh, bueno, ahí está. Bueno, listo. Eh, si no tengo más preguntas, nada, me escriben. No sé si va a haber más clases, no sé si va a haber algo más. El titular es quien determina el tema de las clases de Zoom. Así que bueno, en todo caso, cualquier consulta, subo la aula virtual y si hace falta una clase de refuerzo, me avisan, yo estoy a disposición. Y si no, me escriben y de lo que haga falta, yo les contesto. Creo que más o menos está y les marqué lo que es importante para el examen. Así que bueno, el trabajo mío apunta a eso más que nada. ¿Eh? Bueno, chicos, gracias y bueno, buenas tardes y bueno, disfruten del feriado, descansen. ¿Eh? Gracias.